Smart Connections con David Blay. ¿Cómo podemos conseguir que las ciudades sean climáticamente neutras antes de 2030? ¿Qué cosas hay que juntar para que la movilidad no sea lo único que nos lleve a electrificar la economía y tengamos que cambiar el urbanismo y recuperar zonas verdes y ver cómo llegan de nuevo los negocios a un mismo país y no se depende de otros para que el mundo siga avanzando? En el Smart Connections de hoy juntamos a Isaac Soro y a Marta Chillarón para hablar de algo en lo que nos va la vida. El hecho de poder ser capaces de salvar el planeta si somos capaces también de cambiar nuestro modelo productivo, económico y vital. Bienvenidos, como siempre, a este podcast de CaixaBank Connect, en el que contamos las cosas que ocurren y las que ocurrirán. Marta Chillarón, Valencia, CEO en Fundación Las Naves, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Cardenal Herrera. Isaac Soro, Barcelona, director de Desarrollo de Negocio en Lupa, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Autónoma de Barcelona. Pues como decíamos al principio, vamos a ver qué clase de mundo queremos tener y podremos tener en los próximos años. Por eso estamos ya con la CEO de Las Naves, el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, y con el responsable de Desarrollo de Negocio de Lupa. Marta Chillarón, Isaac Soro, ¿cómo estáis? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, David, ¿qué tal? Pues muy contento de teneros porque, bueno, estamos en un mes que va a ser realmente histórico. Yo creo que Isaac no lo sabe, pero Europa va a elegir a 100 ciudades para que lleven el timón hacia la descarbonización, hacia ser climáticamente neutras en 2030. Y eso significa que aunque el resto vayan a tardar un poco más, hay una preocupación real. Es una semana en la que un informe ha dicho que tenemos que rebajar las emisiones antes de 2025 o la cosa va a estar muy complicada. Y todo eso llega en medio, por ejemplo, de una innovación basada directamente en una misión climática como tiene Las Naves en Valencia, o de una innovación basada, como ha hecho Lupa, en tratar de buscar soluciones, además desde el mismo país, sin tener que recurrir a terceros, para cambiar la movilidad e incluso para cambiar dentro del propio sector de la movilidad el sector de las baterías. Es decir, que estamos hablando de muchas cosas. Entonces, como al final hay tanto que hablar, lo primero que os preguntaría a los dos, y si queréis empezamos por Marta, es ¿en qué momento estamos, Marta, para que ese sueño europeo, que al final es mundial y planetario, pueda empezar a ponerse en marcha de verdad para que la descarbonización sea algo más que un reto, ¿no? Que sea una realidad que podamos ver más cerca de la que la vemos ahora mismo? Bueno, pues menuda pregunta. Aquí habría que empezar, habría que decir tantas cosas. Desde luego, todos los informes y este último nos alertan de que el cambio climático se acelera, ¿no? Pero fundamentalmente que el punto de no retorno está cada vez más cerca. Esto quiere decir que tenemos que descarbonizar nuestra economía o sí, por vía, por ejemplo, de la electrificación. Es lo que más está un poco a nuestra mano, ¿no? Entonces, los medios de producción y de transporte tienen que ser eléctricos en vez de usar combustibles fósiles. Es que esto es obvio. Y la forma más rápida y más barata hoy en día pues es hacerlo con renovables, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues respondiendo un poco a tu pregunta, pues ¿cómo transitar a esa economía verde? Pues entiendo que lo primero es acelerar esta transición de las fuentes tradicionales a las renovables que estamos viendo que se está haciendo. Todos los gobiernos a nivel de comunidad autónoma, incluso a nivel local, o sea, todo está dirigiendo a que esta transición pueda hacerse lo más rápido posible, acelerarla. Desde luego también una mejor interconexión europea, porque la estrategia tiene que ser europea, ¿no? Entre países, ¿no? Para una mejor interconexión entre líneas eléctricas entre países, para que esto también sea posible. Apostar por la generación del hidrógeno verde también, porque se usará en el transporte y es absolutamente necesario el hidrógeno verde.
y desde luego aplicar un poco todo nuestro conocimiento y tecnología en el almacenamiento energético, ¿no? Porque esto es básico, puesto que las renovables, pues la característica que tiene, a veces dicen que son intermitentes, no, lo que son fuentes variables, solo se produce cuando hay sol y viento, entonces necesitaremos pues aplicar el conocimiento en el almacenamiento, que esto, bueno, seguramente aquí podremos hablar hoy del almacenamiento, pero esto es vital para que se produzca y que de verdad estemos hablando de una economía verde, porque mover todo esto dará un vuelco a la economía, ya lo está dando, brutal. Estaremos en un escenario absolutamente distinto con todo esto en marcha. Hay un sector estratégico que es el automovilístico. Mira, te diría una cosa. La gente siempre dice que por qué hay tantas ayudas a la movilidad eléctrica y como sector estratégico hay algo que tenemos que tener claro. La mayoría de las emisiones vienen por las emisiones de los coches, de las motos y del resto de vehículos. Si incidimos ahí rápidamente, van a bajar. Por esas razones nace Lupa, ¿no? Y un poco por lo que decía Marta, nos tenemos que ir ahí con mucha más celeridad, incluso a lo mejor de la que podíamos pensar. Sin duda, el hecho de que Lupa haya nacido en España cabe a lo que yo hace mucho tiempo como consultor de otras empresas, además, hablo de lo que es la reindustrialización nacional, ¿no? Que al final nos hemos basado en economías de terceros países para abastecernos de absolutamente todo, y eso ha sido un gran error y lo estamos pagando con el precio de las materias primas, donde Taiwán ha copado el 90 no sé cuánto % de muchos de las materias necesarias para la fabricación de chips, y ahora hablaremos de que si los 11.000 millones para poder implementar producción de chips en España, pero claro, el problema es que las materias primas de dónde vienen, ¿no? Dicho esto, eso es un inciso que he hecho, un spoiler de lo que luego hablaremos, pero sí que es cierto que desde luego que para poder descarbonizar tenemos que apostar fuerte por estos sectores, ¿no? Sobre todo el automovilístico, es que todos nos movemos con un coche o una moto, todo el mundo lleva un patinete eléctrico, pero sí que es cierto que desde el gobierno, no tan solo ya a nivel europeo como Unión Europea, sino como los gobiernos nacionales, en este caso España, tendrían que de alguna forma apostar bastante más los incentivos fiscales, los incentivos para el usuario final, que es el que tiene que comprar el coche eléctrico, los incentivos para hacer de nuevo fuerte la industria del automóvil en este país, que la estamos dejando perder cuando tenemos un clima espectacular como para que ser el motor del mundo a nivel automovilístico y de inversión. Tenemos empresas como Idiada, pero todo eso evidentemente desde los consumidores finales sí que podemos apoyar y hacer nuestro granito de arena, pero si no hay unas políticas acordes a lo que realmente se pretende, mal vamos. Claro, para preparar el país en el modo de conducción eléctrica, pues hay que empezar a implementar muchísimos cargadores, hay que empezar a implementar infraestructuras nuevas, hay que tener parques solares para que te den megavatios y que las cargas sean rápidas. Esa electrificación es obvio, ¿no? Pero tenemos que concienciar que tiene que ser una electrificación con fuentes de energía renovable, porque si no, nos estamos haciendo un flaco favor, ¿no? Por eso he dicho, ¿no? Placas solares para que para poder, o eólicos, ¿no? Que al final pues tenemos sol, viento y todo lo que queramos. Pero que es un doble reto, electrificar la economía y luego que esas fuentes de energía vayan absolutamente rápido para que se puedan incorporar las renovables, y dentro de las renovables, pues la eólica y la solar fotovoltaica fundamentalmente. Valencia es la primera ciudad que tiene una misión climática aprobada, pase lo que pase en esa elección de la Unión Europea. Y obviamente hoy además tenemos al responsable de desarrollo de negocio de Lupa. Todo el mundo mira hacia lo más evidente, que es la automoción, pero hay muchísimas cosas que van a tener que interaccionar en las ciudades para que ese reto al que se está intentando llegar sea como menos obtenible. ¿A qué debe ir unida la movilidad sostenible para generar impacto real en las ciudades? Porque cuando alguien empieza a pensar solo en los coches, en realidad luego alrededor van a tener que cambiar cientos de cosas en las que se está incidiendo o se está poniendo menos el ojo de lo que muchas veces da la sensación en el discurso oficial, ¿no? Nosotros hablamos que para conseguir la descarbonización, pues hay unos dominios de impacto en emisiones que claramente, pues lo primero, afectan a la movilidad, pero también a la energía, cómo consumimos esa energía, a la eficiencia, también al tema agro, también a la edificación, el urbanismo. O sea, hay como una serie
de dominios de impacto en las emisiones, qué estamos haciendo que impacta en esas emisiones, ¿no? Y luego unos dominios de actuación sistémica que tienen que cambiar otro tipo de cosas para que estas transiciones pues, se puedan hacer desde la implicación ciudadana, como hablabais antes, pero también la financiación, las alianzas y redes, todos los marcos regulatorios que habrá que cambiar, no sé, la comunicación absolutamente importante, la innovación y todo el sistema de datos que hay por detrás, toda la parte de la Smart City que tiene que soportar esta transición y esta transformación. Pero luego también las ciudades, a veces hablamos muchas veces de la tecnología. La tecnología, bueno, las soluciones están ahí, ¿no? Y está como muy, muy avanzado, pero también hay que ver esa capa de usabilidad, ¿no? Que no solo sea la tecnología, ¿no? Sino cómo esas soluciones de movilidad están cerca de los centros de consumo, de donde necesita consumirlo en ese momento el ciudadano, ¿no? Entonces, si queremos potenciar pues eso, una movilidad más sostenible, pues bueno, tendremos que ver dónde están esos puntos de recarga o tendremos que ver cuál es la frecuencia de las líneas de transporte público o tendremos que ver. Entonces, a veces parece, ¿no?, que solo nos estemos centrando como en la parte más técnica y tecnológica y de la Smart City, pero nos olvidamos de que también se tiene que desplegar esa parte de usabilidad, no sé cómo llamarlo, adaptarnos a esas necesidades ciudadanas, no pensarlo desde arriba, sino cómo se haría uso más fácil de la movilidad sostenible para que el usuario lo tenga cerca, ¿no? Aquí tendrás seguro mucho que decir desde Lupa, porque entiendo que esto, o sea, por una parte, ¿no?, se trabaja en la tecnología, pero también se trabaja de cómo esté cerca, ¿no?, para que pueda ser adoptada lo más rápidamente posible. En este caso, desde Lupa, nosotros trabajamos en un modelo de coche, o de vehículo en este caso, en dos modelos inicialmente, uno para lo que es el reparto de última milla, ¿vale? Para empresas de courier, y después en un segmento B, en un utilitario, democráticamente hablando a nivel de precio. O sea, el problema de lo que decimos de la adopción de estas y usabilidad de las tecnologías o movilidad eléctrica para el usuario es, como bien dices, Marta, o lo tienes a mano o mal vamos. Y si encima tu precio solamente las personas con un nivel adquisitivo más o menos elevado pueden adquirir un vehículo eléctrico y encima recargarlo vale el doble que evidentemente el gasoil, tenemos un freno muy bestia para lo que es la adopción del vehículo eléctrico, siendo así el vehículo más vendido en el último trimestre que no los de combustión, por así decirlo, ¿vale? Sí, pero los principales indicadores de recarga, indicadores de resistencia a la adopción son los puntos de recarga, ¿no? Aparte del precio, pero... Efectivamente, pero aquí tenemos, claro, es que todo va unido, Marta. Todo va unido. Si nosotros en las grandes ciudades no tenemos a nivel de mar o parques eólicos o a nivel en todos los edificios placas solares que nos den un abastecimiento para la cantidad de gente que se concentra en las grandes ciudades, es un freno mega importante, porque sí que hablamos, vamos a la descarbonización y al vehículo eléctrico, pero es que si ahora mismo dijéramos en 2025 ya no hay coches de combustión, es que tenemos un problema porque es que no tenemos una red capaz de poder absorber simultáneamente todas las cargas de los vehículos. La gran mayoría de personas llegamos a las 8 de la tarde a casa, dejamos el coche y están toda la noche cargando. Entonces, si todos, el 80 o 90% de la población, cargamos a las mismas horas, al final es como las luces de Nueva York. ¿Por qué no se apagan todas las luces de Nueva York en los edificios? Porque es imposible apagarlas y encenderlas todas a la vez porque colapsaría el sistema, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, claro. Las naves también tiene una incubadora de startups y allí poco a poco se va viendo cómo el ecosistema está intentando conseguir, pues como por ejemplo está intentando conseguir Lupa, que el foco de producción específico vuelva a España, a pesar de que luego hay crisis mundiales y por mucho que tengas la producción aquí, si no tienes los chips, como nos decía antes Isaac, es muy complicado, pero a mí me gustaría ampliarlo. Ya que hemos hablado del vehículo eléctrico como paradigma, vámonos al resto, que es un poco lo que has explicado tú, y como estás en contacto también constantemente con el ecosistema startup, igual que lo está Isaac, ¿creéis que van a poder conseguir ya no solo traer los focos de producción a España en todo, puede ser desde energías renovables al resto de cosas, sino poder gestionar todos estos cambios de manera rápida? Porque hasta ahora es verdad que las empresas tenían una vida muy larga y poco a poco iban evolucionando y si por algo las empresas de base tecnológica
son importantes es porque están siendo rápidas. Lo que te quiero preguntar es si crees, viendo todas las ideas además que os llegan día a día, que van a poder ser lo suficientemente rápidas. Por un lado, pues como decíais, la importancia de producir cerca de los puntos de consumo, ¿no? Y tener controlado al menos la producción de nuestros bienes más básicos, ¿no? Cómo ha solucionado tener la huerta en el momento de pandemia para abastecernos a todos y a todas. Esto es absolutamente importante y ha tenido que venir una pandemia para que nos diéramos cuenta, ¿no? De la estrategia europea, bueno, y un poco de todos, ¿no? La estrategia de industrialización en Europa, cómo perseguíamos más la globalización y por un ahorro en coste, ¿no? Pues como que hasta hemos dejado, ¿no? Hemos delegado en terceros nuestros bienes de producción más básicos, ¿no? Y ahora, pues bueno, lo estamos acusando. Sí que lo vemos en las startups que están en nuestra aceleradora pública Colab. Cada vez hay más ideas de negocio, bueno, y empresas ya con sus primeros clientes que, bueno, su línea de trabajo tiene que ver mucho con la economía verde, con soluciones, vengan de la movilidad, las soluciones centradas también en el urbanismo, en la construcción, en los materiales, todo, pero con esta capa de sostenibilidad. Lo vemos con ideas muy potentes que lo que estamos intentando hacer, como tú dices, que las startups van muchísimo más rápido, y lo que estamos haciendo es, bueno, generar estas conexiones para que, bueno, y bien en definición de retos que hacen las grandes empresas, que son al final las que tienen la capacidad, ¿no? de adoptar esos cambios, pues bueno, que estas pequeñas startups tengan posibilidad, ¿no? de conectarse con estas grandes empresas, pues vía, bueno, hay mil de formatos, desde programas de innovación abierta, incluso convocatorias, ¿no? Como de CPI, hay tantas cosas para dar paso a que todas estas ideas no se queden atrás, ideas y empresas que ya están funcionando y, bueno, a veces tienen que ser absorbidas por empresas más grandes porque no se tienen la capacidad, ¿no? O la inversión para crecer y desplegar en toda su amplitud, pues la idea o el desarrollo de negocio, pero desde luego sí que estamos viendo, bueno, es que quien no lo esté viendo, ¿no? Cómo está absolutamente activo el ecosistema emprendedor en encontrar esas soluciones donde o la parte pública no llega o de entre las propias grandes empresas, que es de las que se esperaría, ¿no? que estén ahí para hacer estas transiciones, precisamente por ser tan grandes, les cuesta, ¿no? Les cuesta. Por cierto, no lo hemos hecho adrede, pero en el mes en que se ha decidido que la Copa América volverá a España y quienes han estado pugnando por ella han sido Barcelona y Valencia, y finalmente marchándose a la ciudad condal. Sí. Me viene al pelo, por lo que decía antes Marta, también para preguntarle a Isaac, porque siempre hablamos de descarbonización en base a la electrificación, pero Marta apuntaba antes también, por ejemplo, el hidrógeno como una de las claves para el futuro. De hecho, los barcos de la Copa América que se celebrará en Barcelona han anunciado que van a ser climáticamente neutros y que funcionarán absolutamente con hidrógeno. Te quiero preguntar también, dentro de una startup que ha apostado por la movilidad eléctrica y la electrificación, ¿cómo se ve alrededor el resto de opciones para poder ser complementarias en los próximos años, Isaac? Bueno, al final está todo por decidir, porque al final decimos hidrógeno, decimos electricidad, todavía está pendiente ya el tema de los combustibles fósiles, que ya veremos hasta cuándo aguantarán. Decían que máximo en 2035 esto iba a acabar, pero tal y como está el patio, no lo sé, ¿no? Entonces, claro, todo lo que venga en evolución hacia energías limpias es genial, y en un evento tan relevante como la Copa América, todo lo que sea de alguna forma concienciar con estos grandes eventos de repercusión está genial. Cuidadito, que es lo que decimos todos, ¿no? Vamos con pies de plomo cuando vamos a premiar de alguna forma a lo que son las renovables, porque detrás puede haber trampa, ¿no? En cómo se generan todas estas renovables. Te quiero preguntar, Marta, porque hablabas tú antes de las renovables, ¿cómo se está planteando la capacidad de poder almacenarlas para utilizar esa energía en el momento en el que se quiera? Porque ese es el gran hándicap del que hablamos. Es verdad que España, como nos decía antes Isaac, tiene sol y viento y ni siquiera con el cambio climático, más bien al contrario, va a dejar de tenerlo, pero aun pudiendo autoabastecerse o incluso producir energía que luego pudiera venderse a otros países que no tienen las mismas características orográficas que España, hoy día esa problemática todavía no está resuelta.
¿Qué estáis viendo con respecto a la posibilidad de que eso pueda estar más en el corto que en el medio plazo? Creemos que todas las líneas de investigación están apuntando en esta dirección, porque este es el kit de la cuestión, cómo almacenar una fuente de energía que es variable, variable en su generación, ¿no? Que la tienes durante un tiempo y durante otro tiempo no, en función de la climatología, que depende de agentes externos. Entonces yo no sabría decirte, sé que todas las universidades, al menos las que trabajan con nosotros, la Universidad de Valencia y el Politécnico, están con líneas de investigación abierta, que hay muchísima comunicación, hay una fluidez también con la Generalitat para ideas, ¿no? Ideas y proyectos robustos que enseguida, ¿no?, den paso y que puedan ser financiados por los Next Generation, si se identifican, si son solventes y se pueden llevar a término. Pero bueno, aquí está un poco el kit de la cuestión. Bueno, recientemente la buena noticia que hemos tenido con la fábrica de baterías aquí que se va a alojar en el Parc Sagunt, y bueno, es que esto va a ser un tractor, va a ser un tractor de las industrias afines, y de repente se va a convertir en un polo de innovación alrededor, no solo para el vehículo eléctrico, sino para todo tipo de necesidades. Te hago un spoiler, la ecología sí que apostamos 100%. Evidentemente los neumáticos tienen que ser de caucho y hay cosas que no podemos evidentemente despreciar y son como son, pero sí que nosotros a lo que son las baterías de nuestros futuros vehículos sí que les damos una segunda vida útil en forma de almacenamiento para los hogares. El propietario de un Lupa podrá, cuando después de 8 o 10 años esa batería del vehículo no sea óptima para lo que es un desplazamiento de 800 kilómetros y que tenga que esa batería se la pueda instalar en su casa gracias a sus placas solares que se pueda poner en el terrado de la comunidad, o si es una casa, pues mejor en sus tejados. Pues todo eso con la energía solar, pues acumular en la antigua batería de su Lupa en su casa, pues energía para poderse autoabastecer. Y como tú bien dices, dentro de Volkswagen, que ahora van a empezar con lo que es la fábrica de baterías de litio, pues supongo que tirarán también por ahí por donde hemos tirado los de Lupa. Aprovecho que te tengo aquí, Isaac, no solo para hablar de movilidad sostenible, eres una persona que viene del sector del marketing y de las ventas y obviamente todo está cambiando. Te quiero preguntar también por la percepción de los consumidores, tú que trabajas con empresas, ¿qué cosas, Isaac, se les tienen que contar ahora a las personas para que compren un producto? Porque hay una huella ya verde muy clara en la que si no estás, te estás quedando fuera del mercado. Sí, pero al final es como decir, todos nos gusta comer ecológico y pues los productos son más saludables, pero al final si la cesta de la compra y tú tienes tus incomes limitados a un 30 o 40% más de la cesta de compra, ¿cómo vas a concienciar a esa persona o esa familia de 4 personas, familia media española que cobra 1.000 euros, a que compre un coche eléctrico si no hay incentivos fiscales, si encima la luz me ha subido un tropecientos mil %, no voy a poder ni recargarlo? Por eso anunciábamos con anterioridad, ¿no?, de que todo tiene que ser sostenible, no es solamente a nivel ecológico, es económico y social. Entonces, si no ponemos al alcance de todas las personas por la sostenibilidad en todo su amplio espectro, es que lo tenemos muy mal. Me hacen gracia, ¿no?, las políticas que cuando dicen, no, es que vamos a inyectar no sé cuántos millones, ¿para qué? Sí, luego no te cuentan que después los avales tienen que ser del 100% y entonces se están limitando siempre a un clúster o a unos elegidos, ¿no? También comentar el dato de la línea que estabas diciendo ahora, David, apuntar que lo habréis visto todos, de cómo a raíz de la subida del precio de la gasolina de repente se han incrementado la movilidad sostenible vía patinete eléctrico en las ciudades, ¿no? Que creo que han incrementado un 300% las ventas, porque las familias necesitan estas soluciones económicas. Bueno, no puedo coger el coche, no me puedo comprar un coche eléctrico, que es muy caro hoy por hoy, y también la autonomía, pues esas decisiones son decisiones importantes. Yo recientemente me compré un coche y mi duda era, bueno, esta autonomía me va a dar suficiente, pues si necesito subir a una categoría de coche mayor, pues mira, no me lo puedo permitir. Con lo cual, ¿qué hago? Estás ahí en el momento de,
pues bueno, pues por 3 años me compro un vehículo otra vez que no es eléctrico y dentro de esos 3 años tomaré la decisión, ¿no? Democratizar se llama eso, Marta. Sí, exactamente. Además. Exacto. Tenemos que tener como, ¿no?, el kilómetro cero de la energía, el kilómetro cero de la alimentación, el kilómetro cero de todo, a mano, democratizado, cerca y, Sí, pues sí. y bueno, y asequible. Yo recuerdo una entrevista que hice hará prácticamente 10 años a una creativa catalana llamada Sant Júdez y le hacía una pregunta en la que reflexionábamos sobre cómo hubiera sido la publicidad si hubiera sido pensada por mujeres. Y tuvimos una serie de conversaciones que me gustaron mucho porque ella me daba su punto de vista con respecto a muchas campañas que en aquel momento estaban siendo importantes y que posiblemente hubieran tenido otro punto de vista. Creo que la pandemia lo que nos ha traído también es la visibilización del rol de la mujer en muchos aspectos, la importancia que se le está dando no solo a las mujeres que cuidaban de sus hijos, sino a las mujeres directivas y a la capacidad que tienen de poder estar en un nivel alto. Y te quiero preguntar, porque además la Comunidad Valenciana es un paradigma, tú estás como CEO de las naves, hemos visto a Núria Oliver durante la pandemia con el Big Data de la Generalitat Valenciana y con muchas otras personas que poco a poco van ocupando puestos de responsabilidad. ¿Crees que hay una visión diferente entre hombres y mujeres, por ejemplo, a la hora de afrontar este tipo de problemas? ¿O directamente los tenemos tan cerca que no nos podemos permitir dos visiones en este momento? Pues no sé, hay como dos cosas, ¿no?, dentro de lo que dices. Por un lado, pues la visibilidad de la mujer cada vez más dentro de los ámbitos, ¿no?, académicos, investigadores, innovadores, ¿no?, que encontrar esos referentes mujeres, ¿no?, para que solucionen esta brecha, ¿no?, esta brecha que se ha demostrado que hay con el poco acceso a las carreras STEM por parte de las mujeres. Esto se está produciendo y cada vez más, bueno, las niñas tienen miles de referentes que antes no podían encontrar a tiro de clic, ¿no?, que es la fuente de consulta básica. Eso por un lado. Visibilizar estas mujeres nos ha hecho buscar esos referentes, no solo muertos, vivos, sino locales, ¿no? Estamos intentando mapear un poco todo y en esta búsqueda de mapear también cuáles son nuestros referentes locales, pues efectivamente estamos encontrando muchísimas mujeres aquí en nuestra comunidad que son investigadoras, tecnólogas, científicas, y recientemente se ha liderado un proyecto impulsado por la Dirección General de Innovación que se llama Inspiradoras, que son mujeres profesionales con proyectos en startups o pymes, pequeñas empresas que ya están, ¿no?, que están trabajando, ¿no?, en el cambio y en la innovación. Lo que pasa es que no emergen, ¿no? Entonces, por un lado necesitamos referentes. Ahora, que haya otra forma de operar, pues no sé, siempre se habla que somos a lo mejor más sensitivas, pero yo creo que no. Lo que necesitamos es tener muchos proyectos que nos ayuden a hacer esta transición, no que sean proyectos de hombres y mujeres. Todos nos sirven. Indudablemente, si hay proyectos de mujeres, pues bienvenidos sean porque también acompasaremos, ¿no?, y equilibraremos. Pero no creo que sea tanto un tema de que tenemos una forma de hacer distinta, ¿no? Por ahí no lo veo tanto. Nosotros el automovilístico, ahora suerte que ya tenemos referentes, como he dicho antes, de la IAZAN y otras pilotos, ¿no? Nosotros dentro del mundo automovilístico venimos, pues bueno, siempre se ha venido en el mundo del hombre y tenemos, pues bueno, los ingenieros son todos hombres, pero bueno, sí que es cierto. Pero el clúster de movilidad lo lidera una mujer, ¿no? El Mobility Innovation Hub también lo lidera una mujer. Y además, en nuevas tecnologías nosotros estamos colaborando mucho con Andorra Telecom, donde tenemos a Marta Ambor, que es la presidenta de blockchain de Andorra, y estamos con líderes absolutas en el que sin ningún tipo de duda son referentes ahora y lo serán, y serán quien lideraréis el futuro. No tengo ninguna duda. Pues yo creo que esta es una buena conclusión. Me parece que podríamos seguir hablando porque tenemos temas en el tintero para intentar descarbonizar ciudades en 2030, pero no creo que seamos nosotros. Nosotros podemos ayudar, que es lo que decimos siempre, que al final lo que va haciendo poco a poco una persona, si le sigue el resto de la gente que tiene alrededor, va incidiendo claramente. Pero al menos han quedado claros,
yo creo que cuáles son los grandes temas en los que hay que poner el foco desde la parte pública, desde la parte privada, desde la parte de la ciudadanía, desde la parte universitaria, esas 4 hélices de las que habla muchas veces las naves, para que finalmente podamos llegar a buen término y al final, y como dirían los clásicos, y no es una frase que ya me haga gracia a estas alturas, pero es verdad, nos va la vida en ello, ni más ni menos. Así que tenemos aprovechemos este impulso de la revolución energética que estamos viviendo, lo aprovechémoslo porque bueno, no solo es tema de actualidad, sino que es tema de absoluta necesidad. Nos va la vida en ello. Así pasado, sí. Hiper mega necesario. Isaac Soro y Marta Chillarón, ha sido un placer. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por contarnos muchas cosas que seguramente le preocupan a la mayoría de las personas y a las que no tenían acceso a nivel informativo. Y estoy seguro de que esto poco a poco va a ir permeando dentro de la sociedad y vamos a conseguir ser lo más rápidos posibles para intentar, como decimos, que podamos seguir viviendo durante muchos años en este planeta, que de momento es el único que tenemos y del que no nos podemos ir pitando ni con un coche eléctrico, ni con un patinete, ni con ninguna otra alternativa. Isaac, Marta, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Un placer también. Gracias, Marta. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Estas son algunas de las muchas conclusiones que tenemos que sacar y sobre las que tenemos que hablar muchísimo en los próximos años. Ni en 2030, ni en 2040, ni en 2050 quizá hayamos llegado donde esperábamos, pero es factible que tengamos la posibilidad de haber encontrado el camino para que lo que hoy da la sensación de ser irreversible deje de serlo y vaya revirtiéndose poco a poco. Ojalá que este sea un hilo de esperanza. Y por supuesto, lo seguiremos contando a través de Smart Connections, el podcast de CaixaBank Connect, en el que intentamos traer todo lo que nos preocupa para que con los expertos que unimos nos quiten, como mínimo, la desesperanza y tratemos de hacerlo lo mejor posible para seguir viviendo, como decíamos al final, en el mismo planeta durante muchos años todavía. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.